Bienvenidos sean ustedes a la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Es un privilegio para nosotros tenerles hoy acá, poder compartir con ustedes, poder bendecirles. Esa es nuestra mayor intención. Amén. Le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 2. Hermanos, tenemos una serie de mensajes, la cual he titulado Rescatando el altar familiar. Ya este es el mensaje número 4 en la serie de mensajes. Es importantísimo tener un altar familiar en casa. A ver, ¿cuántos me dicen amén? Es importante tener un altar familiar en casa. Muchas familias hoy día se están limitando al servicio en la iglesia. ¿No se ha preguntado usted por qué padres traen durante toda su niñez a los hijos a la iglesia y cuando estos cumplen la mayoría de edad se van al mundo y no vuelven más nunca a la iglesia? ¿Por qué se fue al mundo? Si yo lo llevaba todos los domingos a la iglesia y lo llevaba todos los días de reunión, a los cultos de oración y de celebración, los llevé siempre. ¿Por qué se fue al mundo? Quizás descuidó el altar familiar. Es importante la oración en el hogar. Es importante la lectura de la palabra de Dios en casa. Es importante rescatar el altar familiar. ¿Cuántos me dicen amén? Esto es una decisión de papá y mamá, que son los que dirigen el hogar, del matrimonio. Es por eso que comenzamos hablando del perfil de la mujer. Luego el próximo domingo estuvimos hablando del perfil del hombre. El domingo pasado estuvimos hablando acerca ya del matrimonio. Y este domingo, hoy, vamos a hablar ¿sobre qué? Sobre el divorcio. Ese es el tema que Dios tiene para nosotros en este día. Gloria a Dios. Bien, hermanos, seguimos entonces. Así que entonces hemos estado todos estos domingos hablando de la familia y continuaremos hablando de la familia. Hoy, entonces, el tema es el divorcio, va dentro de lo que es el matrimonio. ¿Cuántos domingos, pastor? Me preguntaron en estos días, pastor, ¿cuántos domingos hablará usted de la familia? No sé, hay tantas cosas que decir de la familia que para mí, si me llevo el año, mucho mejor. Porque estaré hablando sobre los padres, sobre los hijos, cómo debe ser el comportamiento de los padres en el hogar. Así que yo quiero motivar a los hermanos, traigan a su familia. Si pueden traer a sus hijos, tráiganlos, porque estaremos hablando de los hijos también, de cómo deben ellos comportarse, cuál es el rol de los hijos en el hogar, su responsabilidad en el hogar, el compromiso que tienen con Dios en el hogar, el rol de papá y el rol de mamá. Cada uno de esos temas los estaremos tratando, partiendo de la idea, hermanos, de que Cristo debe ser el centro de mesa en casa. Amén. Cristo debe ser el centro de mesa en tu hogar, para que puedas tener un hogar estable, lleno de felicidad, de armonía, lleno de amor, lleno de paz. Es necesario que Cristo reine en tu hogar. De otra manera no vas a poder tenerlo. De otra manera será entonces un desorden en la familia. Y lo que quizás experimentes como paz, realmente no lo es. Porque solo Cristo puede dar la paz a la familia. Solo Él. Porque Él es Dios. Y Dios fue quien instituyó el matrimonio y también a la familia. Amén. Hace ya algún tiempo iba yo camino a mi casa, saliendo yo de la iglesia para mi casa, y repica mi celular, contesto, y era un amigo. Y me dice, Tony, estoy muy preocupado porque tengo 2 amigos a quienes estimo mucho y van a divorciarse. Eran más o menos como las 9 de la mañana. Y yo le dije, bueno, tú cuentas conmigo, hermano, si quieres
me reúno con ellos y converso y puedo ministrarles la palabra de Dios para que reconsideren la decisión que han tomado. Y me dice, es que no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? No, porque me acaban de llamar uno de ellos y ya van camino a los tribunales para firmar el divorcio. Y yo le dije, pero me informaste demasiado tarde. ¿Ahora qué hacemos? Me dice, Tony, envíame mensajes al celular donde estés ministrando a él y donde le estés ministrando a ella. Y yo voy a comenzar a enviárselos, pero tiene que ser rápido porque ya van camino a divorciarse. Y entonces le dije, bueno, cuando el mensaje sea para él, te voy a colocar para él. Y cuando el mensaje sea para ella, te colocaré para ella. Perfecto, empieza a enviar mensajes. Y comencé entonces a enviar mensajes. Este mensaje es para él, este mensaje es para ella, y otro para él, y otro para ella, y otro para él, y otro para ella, pero iban en carros diferentes los dos. Así que él entonces recibía el mensaje, borraba lo que decía para él y se lo enviaba. Y se lo enviaba también a ella, y recibía el otro y se lo enviaba a él. Así estaba él enviando los mensajes a estas dos personas. Sucede, hermanos, que cuando ellos van leyendo los mensajes en el camino, yo no estoy viendo todo eso. Yo estoy solamente aquí escribiendo mensajes y al mismo tiempo orando, Señor, dame palabra para que este matrimonio no se desbarate este día, que puedas tú fortalecerlo. Dame palabra. Y comencé a enviar y a enviar palabra y no sé cuántos mensajes envié. Fueron muchos realmente. Y él los envió a cada uno de ellos. En la tarde, cuando pudimos hablar, le pregunté qué pasó con los muchachos. Se divorciaron siempre, ¿qué hicieron? Y él me dice, Tony, te cuento que cuando los dos llegaron a los tribunales y se vieron, iban a entrar a la oficina para firmar el divorcio, comenzaron a llorar y se abrazaron y se pidieron perdón y no se divorciaron. Están juntos. ¿Quién hizo esto? ¿El pastor Tony? ¿El muchacho que buscó ayuda en el pastor Tony? No, esto lo hizo el Señor. Porque solo Él puede restaurar lo que se considera roto. ¿Y de qué les hablé? Por favor, no se divorcien, por favor, no se separen. No, les hablé lo que la Biblia dice. La bendición que es un matrimonio. Esos fueron los mensajes que yo envié. Todo lo que la Biblia le dice al hombre, se lo envía a él. Y todo lo que la Biblia le dice a la mujer, se lo envía a ella. Y eso los hizo reconsiderar. Hoy necesitamos en nuestro matrimonio la bendición de Dios. Un matrimonio no puede ser feliz si no están unidos por Cristo. Porque Él fue quien diseñó el matrimonio. Y no podemos pretender llevarlo a cabo y que éste sea feliz y llegue a su máxima excelencia lejos de Dios. Estamos viviendo en épocas, hermanos, que son muy difíciles. El hombre cada día se vuelve más egoísta. Y cuando lleva ese egoísmo al matrimonio, entonces deja de pensar en su esposa y comienza a pensar en sí mismo, en satisfacer sus necesidades. El problema de esto es que la esposa también comienza a hacer lo mismo y allí es donde comienza entonces el matrimonio a irse por un despeñadero. Porque la idea central del matrimonio, hermano y hermana, es que el hombre pueda satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de la mujer, e igualmente la mujer haga esto con el hombre. Yo le invito entonces a abrir su Biblia en Malaquías capítulo 2 y vamos por favor a leer del versículo 12 al versículo 16 para que podamos notar qué piensa Dios sobre el divorcio. Dice así la palabra de Dios: Jehová arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Pero aún hacéis más: cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud?
con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque dice Dios de Israel que Él aborrece el repudio, esto es el divorcio, y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar aquí delante de ti, poder escuchar tu palabra poderosa que nos llena de sabiduría. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu palabra, para ser transformados por ella, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y seamos de bendición a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra iglesia y donde quiera que estemos. Gracias te damos, Padre, por tu preciosa palabra. Amén y amén. Hermanos, según lo que hemos visto en Malaquías, lo que realmente la Biblia enseña sobre la posición de Dios ante el divorcio es que lo aborrece. Otras versiones dicen claramente que Dios odia el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Lamentablemente muchas personas hoy día interpretan la Biblia de acuerdo a su conveniencia para sacar ventaja de ella y poder justificar sus malas acciones. Pero aunque esto sea un dilema para muchos estudiosos de la Biblia, nosotros podemos ver que claramente Dios no está de acuerdo con él. La diversidad de opiniones sobre el divorcio y el volverse a casar, la tolerancia es cada vez mayor. El divorcio cada vez es más fácil hacerlo. Les decía yo a ustedes el domingo pasado que es mucho más difícil casarse que divorciarse. Se tarda uno más en casarse que lo que tarda uno en divorciarse. Cada vez facilitan a los matrimonios más y más y más el divorcio. Una sociedad que no está dirigida por la palabra de Dios, que cada vez que el tiempo pasa, menos atención le ponen a las cosas que Dios enseña. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no somos así. Si estamos reunidos en este lugar, hermanos, es porque sabemos que necesitamos conocer la palabra de Dios, que necesitamos interpretarla de la manera correcta. Necesitamos de su Espíritu Santo para que nos ilumine y poder saber cuál es la aplicación que debemos dar a los principios bíblicos que están establecidos. Y sabemos como pueblo de Dios que si llamamos a Jesús Señor es porque le servimos, es porque no vivimos conforme a nuestras concupiscencias, sino que vivimos conforme a su palabra. Por lo tanto, debemos prestar atención, a diferencia de la sociedad secular, prestar mucha atención a la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Según el libro El dilema del divorcio, escrito por John MacArthur, existen, hermanos, fundamentalmente 4 puntos de vistas predominantes sobre este tema. Número 1. La sociedad secular y muchos que profesan ser cristianos. Ellos esgrimen que el divorcio debe permitirse y el nuevo casamiento en cualquier momento, para cualquier persona, por cualquier causa. Solamente se necesita, hermanos, como requisito que quieras divorciarte. Eso es lo que la sociedad secular esgrime. Esa es una de las posiciones. La otra, hermanos, son las que lamentablemente presentan pastores, muchos pastores, comentaristas y teólogos.
Algunos de ellos insisten en que bíblicamente no debe haber divorcio en lo absoluto para nadie, por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia. Número 3. Otros enseñan que el divorcio bajo ciertas circunstancias es permisible, pero no se permite el volverse a casar jamás, en ningún momento, por ninguna razón. Y la cuarta razón, hermanos, que presenta John MacArthur en su libro dice: otros dicen que bíblicamente tanto el divorcio como el volverse a casar son posibles, pero solo bajo ciertas circunstancias. La pregunta importante aquí, hermano, ante esta controversia, ante estas discrepancias y diferentes opiniones, ¿cuál es la opinión que realmente es bíblica? ¿Cuál es la que debo seguir? Encontramos, hermanos, claramente la respuesta en las enseñanzas que Jesús mismo presentó. En la época de Jesús, cuando Jesucristo entra en el panorama de la historia del pueblo judío, recuerde que ellos estaban siendo enseñados por líderes religiosos, a quienes llamamos los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, quienes convenientemente le daban a la palabra de Dios ciertas interpretaciones para ellos poderse dar ciertos lujos. Así que entonces nos encontramos con personas que no enseñaban en aquella época la palabra de Dios de manera correcta al pueblo. Ellos inventaron su propio código de ética. Ellos leían la escritura, pero por ser los líderes religiosos de la época tenían la autoridad para poder entonces interpretar y enseñarle al pueblo, desvirtuando así lo que realmente la palabra de Dios enseñaba. Para empeorar las cosas, hermanos, ellos no solo desvirtuaban la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo no eran ejemplo de vida. No practicaban las enseñanzas que estaban plasmadas en la ley. Muchas veces le imponían al pueblo cargas que ellos mismos no podían cumplir. Y dice acá, una mayoría de los fariseos decidió que cualquier esposo debería poder deshacerse de su esposa cuando quisiera. Así que cambiaron un pasaje para que se ajustara a esa perversa noción. Fíjese que fue tanta la exageración de permitir el divorcio en aquella época, hermanos, que una persona judía formada por un líder religioso de la época, si notaba que en la comida que su esposa había preparado faltaba un poco de sal o se había pasado de esta, él tenía entonces un motivo para divorciarse de ella. Si no se había cubierto bien la cara, ese también era un motivo para dejarla. O simplemente si llegaba a gustarle otra mujer, también podía dejarla para casarse con la otra. Escuche, no era la mujer la que podía divorciarse del marido, porque en la cultura hebrea, en aquella época, en aquella sociedad, la mujer no era valorada, era tenida más bien como un objeto en el hogar. Una persona con la que el hombre se casaba para que atendiera el hogar y para que le diera descendencia, para que le diera hijos. Era un objeto que ellos usaban. Así que cuando ellos consideraban que la mujer no les servía, cuando ellos consideraban, no era que no les servía, era cuando consideraban, entonces ellos le daban carta de divorcio valiéndose de la palabra de Dios. Para ellos entonces la ley. ¿Y cuál fue, hermanos, el pasaje que tergiversaron los líderes de la época? Yo quiero que nos ubiquemos, por favor, en Deuteronomio, capítulo 24, y en los versículos 1 al 4. El libro de Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Fíjese muy bien lo que enseña la palabra de Dios. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Se le entregará en la mano y la despedirá de su casa.
una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se le entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová, y tú no debes pervertir la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te da como heredad. Pero fíjese bien que al permitir en la ley el divorcio, la disolución del matrimonio, dice si el hombre halla en la mujer alguna cosa indecente. Así que entonces esa frase de alguna cosa indecente que el hombre halla en la mujer fue la que tomaron. Se apropiaron de ella. Esta es la oportunidad perfecta y un corazón lleno de pecado, buscando hacer su propia voluntad y aparentar obedecer la palabra de Dios. Entonces tergiversó, cambió, torció lo que realmente Dios estaba enseñando. Y comenzaron a valerse entonces de cualquier tipo de excusas para señalar a la mujer y entonces calificarla de acciones indecentes y así darle carta de divorcio. ¿Y qué era lo que decía carta de divorcio, hermano? La carta de divorcio no era tan difícil. Ellos tomaban un papel y escribían: recibe esta carta como la liberación que te doy para que puedas volverte a casar. Punto. Iban a donde estaba la mujer, toma. La mujer la recibía y tenía que irse de ese lugar. Perdía todo. Qué triste era lo que estaba sucediendo. Cuando Jesús aparece en aquel momento, se encuentra con ese desastre, con esa falsa enseñanza. Y por supuesto, Él contradijo totalmente lo que ellos dijeron. Yo quiero que usted se ubique, por favor, en Mateo capítulo 19, en los versículos 5 al 6. Mateo capítulo 19 y los versículos 5 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Vamos a leer desde el primer versículo para que entendamos mejor el pasaje. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, fíjese quiénes se les acercaron: los líderes religiosos de aquella época, los mismos que torcieron la interpretación del pasaje de Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. Y fíjese bien, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, le preguntaron los líderes religiosos a Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio hombre y mujer? Citando entonces Jesús al libro de Génesis, respondiendo inmediatamente con la misma palabra de Dios, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús está formulando esta enseñanza a modo de pregunta. ¿Es que acaso no han leído ustedes lo que dice la palabra de Dios? Que al principio los creó hombre y mujer, y que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, y se unirán, y serán estos una sola carne. ¿Lo han leído acaso? Así que no son ya más dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, Jesús está dando una enseñanza muy clara. Esto no debe generar controversias entre nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús acerca del divorcio en el matrimonio? Por supuesto que lo está rechazando totalmente. Una vez que el hombre se casa con la mujer, deja de ser una persona individual de su esposa. Comienzan a ser un solo ser. Y cuando tú lees Génesis capítulo 2 versículo 24, porque ese es el pasaje que está citando Jesús, está diciendo que los dos son una sola carne. Lo dice el libro de Génesis. Y cuando usted lee esa escritura en otra versión, por ejemplo la Nueva Versión Internacional traduce, y los dos se funden
en un solo ser. Se funden, están juntos. Eso significa inseparables, indivisibles, juntos para siempre. Un solo ser. No son dos personas, un solo ser, para que unidos, pero escuche, una unión perfecta, una unión que nunca se puede disolver, para que juntos enfrenten todas las circunstancias de la vida. No para que se vean como enemigos, sino para que los dos resuelvan las cosas y puedan pensar en las necesidades de los dos, en los problemas de los dos. Esta escritura de Génesis 2:24, hermano, que reiteradas veces te he explicado, nos está queriendo decir que cuando tú te unes en sagrado matrimonio con tu mujer, los problemas que a ella le afectan deben afectarte a ti. Y los problemas que te afectan a ti deben afectarle también a la mujer. Porque si son uno, los problemas tuyos son los de ella y los de ella son los tuyos. Así que no pueden ver la vida como dos, sino como uno. ¿Usted se imagina a una persona molestándose consigo misma y dándose de cachetadas? Estoy molesto conmigo mismo. ¿Y se da de cachetadas? ¿Y se maltrata? ¿Y se ofende a sí mismo? El hombre que ofende a su mujer se está ofendiendo a sí mismo, porque ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. El hombre que no valora a su mujer no se valora a sí mismo. El hombre que abandona a su mujer es peor que un incrédulo. Te lo expliqué la semana pasada. Peor que un incrédulo. Así que la Biblia dice, hermano, que cuando tú decidiste unirte en matrimonio con ella, tomaste la decisión de fundirte en un solo ser con ella. Y estás comprometido delante de Dios. No solo comprometido con ella, a cuidarla, a estar con ella no en los momentos buenos solamente, sino también en los momentos malos. A cuidarla, a perdonarla si te hace daño, a apoyarla. Ese es tu compromiso con Dios. Así que los líderes religiosos se acercan a Jesús y le preguntan, y él, por supuesto, sarcásticamente, porque la pregunta, hermanos, obviamente fue sarcástica. Por supuesto que ellos habían leído eso. Lo malinterpretaban. Pero Jesús no les habló abiertamente, sino más bien le dice, ¿no han leído ustedes acaso? ¿No han leído la escritura? Que Dios en el principio los hizo hombre y mujer y los hizo que se fundieran en un solo ser. ¿No lo han leído? Así que de manera que ya no son dos. ¿Cómo puedes separarte tú de ti mismo? ¿Serías capaz de arrancarte un brazo y tirarlo por allá? El divorcio es algo así. ¿Cuántos dicen amén? No diga ay, diga amén. No se vale decir ay en este lugar. Hermanos, en el Sermón del Monte, Jesús es un poco más específico. Porque quizás tú tengas una pregunta. Pastor, pero entonces, ¿qué hacer cuando suceden cosas en el matrimonio que realmente están afectando? Por ejemplo, el adulterio. Vámonos a Mateo capítulo 5, por favor, que Jesús también habló sobre eso. Mateo capítulo 5, y vamos a leer en los versículos 31 y 32. ¿Ya se ubicó? Mire lo que dice la palabra de Dios en este lugar. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, esto es lo mismo que si leyéramos cualquiera que se divorcie de su mujer, dice, dele carta de divorcio. Jesús está citando otra vez Deuteronomio 24, 1 al 4. Y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Leamos otra vez el versículo, por favor. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús está reconociendo que el pasaje de Deuteronomio
permite que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer. De manera que los líderes religiosos de la época también le preguntaron sobre eso. Entonces, ¿por qué la ley le permitió al hombre dar carta de divorcio? Escuche bien esto. Le permitió al hombre dar carta de divorcio. No lo aprobó ni lo ordenó. Dar carta de divorcio no es un mandamiento en la Biblia. Pero hoy las personas quieren verlo de ese modo para justificar sus malas acciones. El hombre irresponsable que ahora se enamoró de otra por la calle y quiere dejar a su esposa, y hablando de cristianos que son los que conocen la palabra de Dios, se valen de cualquier artimaña inventada por el diablo y sembrada en el corazón de ellos, para entonces hablar mal de la esposa y hacerla ver culpable de todo y poder dejarla y unirse con otra mujer en matrimonio. Jesús bien explicó que la carta de divorcio fue permitida por la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué Moisés entonces permitió dar carta de divorcio? Jesús respondió: por la dureza del corazón del hombre. Eso también está en el capítulo 19 de Mateo. El hombre estaba lejos de Dios. Estaban apenas aprendiendo a conocer a Dios. Y su tendencia era mucho al pecado. No habían crecido como nosotros hoy día, que tenemos la Biblia en nuestras manos, que podemos sentarnos en este lugar y estudiarla todos los domingos. Ellos estaban aprendiendo a conocer a Dios. De manera que para poder suavizar las cosas en aquella nación, por un sistema legal también, que castigaba con la muerte a las personas que practicaban el adulterio o practicaban la homosexualidad o caían en algún tipo de aberración sexual, ellos lo pagaban con la muerte. En cierto modo, para suavizar estas cosas, se permite entonces dar carta de divorcio. El comentarista William Barclay cita a José dejando de manera oculta a María cuando se da cuenta que ésta está embarazada, porque él creyó que le había sido infiel. ¿Y por qué José la deja de manera oculta? Para que ella no muriera a pedradas. Porque la ley acababa con una persona. La ley dictaba que una persona que cometía adulterio debía morir. De modo que la carta del divorcio suavizaba un poco la situación y se evitaba la muerte para una persona presentando una carta de divorcio y dejándola libre. ¿Me sigue? Así que lo que nosotros vemos aquí entonces es a Jesús enseñando sobre ese mandamiento. Pero en el versículo 32, hermanos, dice algo increíble. Jesucristo dice: pero yo os digo, habló totalmente distinto a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero Jesús no dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús dijo: yo os digo. En ese término que él está usando, la frase pero yo os digo, podemos notar, hermanos, la autoridad que Jesús tiene para enseñar la palabra de Dios, para dar la interpretación correcta de las Escrituras. Y dice entonces: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Por causa de fornicación. El que repudia a su mujer, el que la abandona, se divorcia de ella, a no ser por causa de adulterio. A no ser por causa de adulterio. ¿Cuántos hombres no estarán deseosos de que la mujer adultere? La Biblia dice que por adulterio. Ojalá mi esposa adultere para dejarla. Así quedaría yo libre. Y mujeres que hoy día también piensan igual. Porque en aquella época las mujeres no tenían el derecho a divorciarse. Pero hoy día sí lo tienen. Así que la enseñanza bíblica se aplica de igual modo tanto al hombre como a la mujer. Porque ya las cosas entonces han cambiado. Y Jesús está hablando de eso. Ah, pastor, entonces el hombre sí se puede divorciar a causa de adulterio. Claro que sí. La Biblia lo está diciendo
Pero ahora déjame, por favor, hermano, interpretarte esa palabra adulterio dentro del contexto en el cual Jesús la está usando. Fíjese que la Reina Valera 1995 que tengo en mis manos no traduce adulterio, sino fornicación. Algunas otras traducciones sí colocan adulterio allí, pero la palabra que usó Jesús no fue fornicación y tampoco fue adulterio. La palabra que Jesús usó fue porneía. Ese fue el término que manejó Jesús en ese momento. Y hermanos, esa palabra porneía del griego en el cual Jesús habló puede tener una amplia gama de significados, no solamente adulterio. Es un término general para fornicación, relación sexual ilícita, pero también puede aplicarse a la lascivia moral, como por ejemplo una adicción obsesiva a la pornografía. También tiene que ver con eso la palabra porneía, de allí se deriva la palabra porno, hasta el acto de la bestialidad o aún peor. Incluía pecados como incesto, prostitución, homosexualidad y aún bestialidad. Incesto, relaciones sexuales con miembros de la familia. Podría haber sido un sobrino, un hijo, una hija, un hermano menor. A eso se refiere. Porneía tiene que ver también con la homosexualidad y aún bestialidad. Esos eran los mismos actos sexuales para los que el Antiguo Testamento exigía la pena de muerte. Y puede usted en otro momento con mayor tiempo leer Levítico capítulo 2, versículos 10 al 16 y también leer Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 21. Hermanos, la palabra porneía, dentro del contexto en el cual Jesús la está usando, obviamente traduce adulterio. Así que Jesús entonces se estaba refiriendo específicamente al adulterio. A no ser por causa de adulterio, el hombre puede darle carta de divorcio a la mujer. Es verdad, así fue dicho, de esa manera, dijo Jesús. Pero escuche lo que le voy a decir. Aunque sí traduce adulterio, por el contexto en el que se desenvuelve el pasaje, la palabra en el idioma original en el que Jesús habló se encuentra en aoristo. Aoristo es un término que se utiliza exclusivamente para el idioma griego, que para nosotros sería un presente continuo. Por ejemplo, él está caminando. Estoy hablando en presente continuo. Significa que la persona está caminando. Eso es presente continuo. Aoristo significa eso. Así que entonces cuando Jesús dijo, a no ser por causa de adulterio, se permite el divorcio, estaba hablando de la acción continua, deliberada del adulterio, no de un acto determinado. ¿Qué está diciendo, pastor? Que si mi esposa comete adulterio o mi esposo comete adulterio, ¿no puedo dejarlo porque una vez cometió adulterio? ¿Es mi deber perdonarlo? Estás en lo cierto. Eso es lo que estoy enseñando. Eso es lo que estoy diciendo. Tú no te puedes separar de tu pareja, de tu cónyuge, porque en un momento de la vida falló y cometió adulterio. No lo puedes dejar. El momento en el cual la Biblia aprueba el divorcio por causa de adulterio es porque la persona que adulteró no se arrepiente de su pecado, sino que lo sigue haciendo. Y entonces aquel adulterio dañó el matrimonio por no haberse manifestado a tiempo el arrepentimiento, y por supuesto está dañando también a la familia. Entonces, para salvar al inocente, que es la persona que no cometió adulterio, el otro cónyuge, se permite la carta de divorcio. Hermano, chúpese esa mandarina mientras le pelo la otra. Así que el hecho de que tu cónyuge haya fallado no es la excusa para que lo dejes. No estoy dando permiso para adulterar. El adulterio es pecado. Dios aborrece el adulterio. Te explico una vez más. El Antiguo Testamento, en la ley, la persona que cometía adulterio tenía que morir.
Así que cuando una persona hoy día comete adulterio, está pecando y debe arrepentirse y pedirle perdón a Dios por ese pecado. Y está dañando su matrimonio y por supuesto está dañando a la familia. Cuando un hombre comete adulterio y la familia se da cuenta de esto, qué triste es el legado que le está dando a los hijos. Y más cuando eres miembro de iglesia y andas con una Biblia. Por eso muchos hijos no vienen a la congregación, porque ellos ven a papi y a mami en la iglesia hablar tan lindo, comportarse tan bello, pero no son el mismo ejemplo en el hogar. Y los hijos comienzan a creer que entonces que el evangelio es un fraude, que es un engaño, una mentira, porque ven a sus padres hacer las cosas opuestas a lo que enseña realmente la palabra de Dios. Y qué triste es para un joven saber que tiene un padre que es líder de iglesia, pero que es adúltero. ¿Me está oyendo? El adulterio no solo destruye el matrimonio, destruye a los hijos, destruye a la familia. Es una bomba de Satanás para destruir a todas las personas que constituyen el hogar. Y daña psicológicamente a cada miembro de este sistema que es la familia. Porque la familia es un sistema. Amén. Pero la actitud del cónyuge ante el que pecó, si éste está arrepentido, entonces es perdonarlo, no divorciarse. Explico claramente que el divorcio entonces solamente es permitido cuando uno de los dos ha cometido adulterio y no se arrepiente, sino que lo sigue practicando. Es adulterio en acción continua. No se arrepiente, se le llamó la atención, buscamos al pastor de la iglesia, nos sentamos con él, hablamos para que dejara de cometer adulterio, pero lo siguió haciendo. Eso está dañando a la esposa o al esposo. En ese momento entonces ya no hay nada que hacer por el matrimonio, nos divorciamos por la paz del hogar, porque no se puede vivir así, porque a paz nos llamó el Señor. Amén. Así que es importante, hermano, que si ya tú estás casado, sepas que te has unido en sagrado matrimonio a tu mujer para no dejarla nunca. Debes velar por ella, satisfacer todas sus necesidades. Y tú, hombre, como te lo he venido diciendo ya repetidas veces, varios domingos, eres el que tienes que tomar la iniciativa de esto. Amén. Hermanos, Dios nunca aprobó el divorcio. Jamás. Dios nunca estuvo de acuerdo con el divorcio. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 19, no fue así al principio. Cuando le preguntaron los fariseos, allí en Mateo 19, ya lo leímos, cuando le preguntaron, ¿está bien dar carta de divorcio? Jesús dijo, no fue así al principio. ¿A cuál principio? Al Génesis 2:24. Al principio, cuando Dios instituyó el matrimonio, Dios no instituyó también el divorcio. Dios no le dijo a Adán, aquí tienes a Eva, para que la ames, la quieras, pero si no te sirve, ya sabes, te la puedes dejar, te puedes divorciar. No le dijo eso. Eso no aparece en ninguna parte en el Génesis. Fue después, cuando el pecado comenzó a aumentar en el mundo. A causa del pecado entonces se permitió dar carta de divorcio. Y Jesús dice, por causa de adulterio continuo. Esto quiere decir, hermano, que en tu corazón debe estar entonces ya preparado de antemano para perdonar todas las veces que sea necesario a tu esposa, para amarla, cuidarla, para fortalecerlo, porque te uniste con ella y ahora ya no son dos, ahora son uno. Dígale a su esposa, si la tiene a su lado, mi amor, somos uno. Dígaselo. A ver, quiero ver a los esposos diciéndole eso a sus esposas bellas. Mi amor, somos uno. Y usted, mujer, respóndale, sí, mi amor, somos uno. No son dos,
una unidad perfecta, indisoluble, inseparable, para siempre. Se unieron y nunca nada los debe separar. Iglesia, la intención hoy de predicar sobre el divorcio es decirte, basado en las Sagradas Escrituras, que el divorcio no está aprobado por Dios. La sociedad está lejos de Dios. Hoy se casan y se divorcian solamente para complacer las pasiones ardientes que tienen por dentro. No por amor. Pero tú no perteneces a una sociedad secular. Aunque vives en este mundo, hermano, debes saber que eres un ciudadano del reino de los cielos. Y aunque estás en este mundo, debes comportarte como tal, como un hijo de Dios. Y debes saber que tienes que luchar y hacer todo lo que sea necesario para tener un hogar estable, firme, lleno de la presencia y de la bendición de Dios. Tú lo puedes lograr. ¡Aleluya! Dios es bueno. Amén.